revelado, como la inesperada venta de mi casa transformó nuestra relación familiar para siempre. Miguel, un arquitecto de 34 años, se encontraba en la sala de su hogar, una antigua casa en un pequeño barrio de la Ciudad de México que había sido testigo de sacrificios y sueños. Su madre, María, había llegado a la ciudad con la esperanza de un futuro mejor y, a lo largo de los años, convirtió esa casa en un refugio de risas y memorias. Sin embargo, la pandemia había cambiado todo, y la vivienda se había transformado en una carga financiera que pesaba en el corazón de Miguel. ¿Debería venderla? La pregunta reverberaba en su mente como un eco aterrador. La guerra entre la razón y el sentimiento lo atormentaba. ¿Estaba dispuesto a despojar a su madre de su legado? La idea lo hacía sentir un traidor. Sentado en el viejo sofá, frente a su madre y su hermana Ana, Miguel rompió el silencio. Creo que vender la casa es la única opción. Las palabras flotaron en el aire, como si invocaran una tormenta. La cara de María cambió, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Buscó su mirada, pero solo encontró tristeza. Ana, en cambio, alzó la voz. Es lo que necesitamos, Miguel. Recuperarnos. Ambas voces resonaban en su mente, una lucha entre el amor y la necesidad económica que lo dejaba sin aliento. Las imágenes de la infancia se agolpaban en su mente, las risas en la cocina, los abrazos en la sala, cada rincón lleno de amor. ¿Y si un extraño ocupaba ese espacio sagrado? Miguel sentía que su pecho se comprimía. Un día, mientras preparaba las visitas de compradores interesados, María empezó a recorrer la casa. Miguel la vio acariciar la madera de las puertas, tocar la pared donde colgaban tantas fotos familiares. Ella sonreía y lloraba a la vez, reviviendo momentos que él deseaba olvidar. Este lugar es más que ladrillos, Miguel. Es nuestra historia. Las palabras de su madre lo atravesaron como un puñal. Se imaginó la casa vacía, despojada de su esencia. Era como si vendiera un trozo de su corazón. El peso de la decisión se volvía cada vez más insoportable. Esa noche, al entrar a su habitación, encontró a Ana revisando documentos. Pienso mudarme con mi familia, Miguel, confesó con un tono que revelaba resentimiento. Aquello lo dejó sin palabras. Año tras año de sacrificios, y ahora su hermana consideraba abandonar la casa que había sido su hogar. La mezcla de decepción y angustia lo ahogaba. ¿Por qué no podemos estar juntos como antes? Se preguntaba, mientras su mente corría en círculos. Las voces en su interior clamaban, luchando por el sentido de pertenencia frente a la presión económica. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noticia de la venta se esparció como pólvora. Los vecinos empezaron a acercarse, expresando su cariño por la casa. Las palabras llenas de melancolía y agradecimiento le ofrecieron a Miguel una perspectiva diferente. La vivienda era un símbolo de comunidad, de unidad. La presión aumentaba. No era solo un dilema familiar, era un conflicto profundo que lo hacía cuestionar su identidad. Su mente se rebelaba, el arquitecto quería construir un futuro, pero el hijo se debatía entre el amor por su madre y la presión de la realidad. Un grupo de niños jugaba en el jardín, y su imagen lo detuvo en seco. El suelo que había visto crecer fue también el que su padre había trabajado con esfuerzo. Entre las visitas a compradores y los momentos de profunda incertidumbre, Miguel se sintió desbordado. La transformación de su hogar en un recuerdo tangible lo llevó a una clara revelación: debía encontrar un equilibrio que no solo honrara su pasado, sino que también asegurara un futuro compartido. Sin embargo, mientras su madre y su hermana se aferraban a la casa con desesperación, Miguel debía enfrentarse a la dura realidad. ¿Podría lograr que todos ellos comprendieran su visión sin romper los lazos que los unían? La pregunta quedó suspendida, como un hilo en el viento, aguardando su respuesta.
Miguel caminó por la casa, cada habitación resonando con ecos de su infancia. La decisión de vender pesaba en su mente como una losa. Aquel lugar no solo representaba un hogar, era el compendio de sus recuerdos más íntimos. Sin embargo, con cada día que pasaba, la urgencia de su situación financiera evolucionaba junto a una creciente convicción, necesitaba encontrar un camino que reconciliara su papel de hijo y su carrera profesional. Despertó una mañana con una idea inquietante, ¿y si el problema no era la venta de la casa, sino su incapacidad para adaptarse a lo nuevo? La pandemia había transformado su vida y, con ella, su visión arquitectónica. Antes, Miguel se concentraba en espacios físicos, ahora, se dio cuenta de que era el momento de rediseñar su propia vida, un acto de creación en el que él era tanto el arquitecto como el cliente. Durante un encuentro en la oficina, la chispa de esa revelación comenzó a tomar forma. Se presentó un nuevo proyecto que requería innovación en el diseño de viviendas. A medida que sus colegas discutían, Miguel no podía evitar pensar en su propia experiencia con la casa. ¿Por qué no ampliar su enfoque? Diseñar casas que no solo fueran estructuras, sino espacios donde las familias pudieran construir memorias, tal como él había hecho. La idea lo llenó de energía y comenzó a esbozar planos en su mente. Esa noche, Miguel se sentó frente a su ordenador y empezó a trabajar en un prototipo. Casas modulares que podrían adaptarse a las necesidades de las familias en crisis, semejantes a la suya. Con cada línea que trazaba, sentía una liberación, como si, en ese acto creativo, estuviera a la vez dejando ir y abrazando su legado. Era un diseño que buscaba responder a la incertidumbre de la época. Tenía el potencial de ser algo transformador, no solo para él, sino para otros en situaciones parecidas. Sin embargo, al día siguiente, confrontó a su madre con su plan. María había recuperado su entusiasmo por la casa, argumentando que vender no era solo una cuestión económica, sino emocional. No puedes entender lo que significa para mí, Miguel, dijo ella, su voz temblando. Este fue un momento crucial. La visión de Miguel chocó brutalmente con la realidad de su madre, y en ese instante se dio cuenta de que a menudo, las decisiones más difíciles implicaban el dolor de interactuar con expectativas y esperanzas ajenas. Ambos se encontraron estancados en una lucha de emociones y expectativas. Para Miguel, su madre simbolizaba una confianza que amenazaba con desmoronarse si continuaba con la venta. Pero al mismo tiempo, él sabía que una vez realizado su nuevo proyecto, podría abrir un camino que no solo alimentara su futuro profesional, sino que quizás también sanara algunas de las heridas abiertas en su relación familiar. En la soledad de su taller, Miguel tuvo otro momento de revelación. La venta de la casa no tenía que ser un adiós absoluto. Podría transformarse en un catalizador que le permitiera seguir soñando y, al mismo tiempo, honrar el pasado. Podía crear un diseño que rescataría el espíritu de la casa, capturando la esencia que tanto valoraba su madre. Con esa idea en mente, comenzó a pensar en una presentación que pudiera comunicar su visión. Pero antes de terminar, un mensaje inesperado llegó a su móvil. Era Ana. ¿Podemos hablar? Hay algo que necesito decirte. La incertidumbre lo envolvió. ¿Sería un llamamiento a la unión familiar o una nueva fractura en su relación? La necesidad de enfrentarse a los sentimientos que había estado ignorando, lo preparó para la conversación que estaba a punto de tener. El impulso de abrirse, ya fuera a su madre o a su hermana, no podía ser ignorado. ¿Podría ese abrirse ser la clave para una conexión renovada en su familia? Esa pregunta lo mantuvo despierto esa noche, con una expectativa cruda por el próximo encuentro. A la mañana siguiente, Miguel se encontró en una encrucijada que lo remecía profundamente. La conversación con Ana podría ser un salvavidas o, por el contrario, un nuevo motivo de conflicto. La incertidumbre le provocaba un nudo en el estómago, pero sabía que no podía seguir postergando el enfrentamiento. Las decisiones que había tomado hasta ahora necesitaban ser comunicadas, no solo para él mismo, sino para su familia. Mientras se preparaba para reunirse con Ana, su mente se aferraba a las preguntas que lo atormentaban. ¿Sería capaz de articular sus sentimientos sin desbordar las expectativas ajenas? ¿Podría desafiar el miedo a desilusionar a su madre y al mismo tiempo ser fiel a su propia visión de futuro?
Una vez más, el eco de la casa resonaba en su mente, un recordatorio de que cada rincón había sido testigo de cambios y decisiones. Sin embargo, los esbozos de su nuevo diseño también lo recordaban que la transformación es clave en la vida. Decidido, Miguel se dirigió a la cafetería donde habían quedado. El aroma del café recién hecho lo recibió como un abrazo familiar, un pequeño consuelo ante la tormenta interna que estaba a punto de desatarse. Cuando vio a Ana, sentada a una esquina, sus nervios se disiparon por un instante. Su hermana, siempre tan sólida, parecía también cargada de expectativas. Gracias por venir, dijo Miguel, intentando romper el hielo. Ana sonrió levemente, pero sus ojos revelaban una inquietud latente. Hay algo que debo compartir, Miguel. He sentido que siempre has estado cargando el peso de nuestra familia sobre tus hombros. Pero creo que esto de la venta de la casa me ha llevado a reflexionar sobre cómo hemos estado todos lidiando con esta situación, empezó ella, eligiendo sus palabras con cautela. Miguel sintió un estremecimiento. La conversación se estaba acercando a lo que había temido y deseado a la vez. Mientras su hermana hablaba, sus pensamientos se centraron en el nuevo proyecto que había comenzado a diseñar. La idea de poder construir espacios que ayudaran a las familias en crisis lo llenaba de energía, pero también desnudaba una vulnerabilidad que nunca había compartido. ¿Y si la venta no solo fuera una transición para nosotros, sino un punto de partida para un nuevo capítulo en nuestras vidas?, propuso Miguel, sintiendo que liberaba una parte de su carga. He estado trabajando en un diseño que refleja el espíritu de nuestro hogar, pero en un nuevo contexto. Quiero crear algo que honre nuestra historia, pero también que nos dé la oportunidad de reinventarnos. Ana lo miró con una mezcla de sorpresa y atención, su expresión cambiando sutilmente. No sabía que te sentías de este modo. Siempre pensé que estabas enfocado solo en el aspecto económico. Esto es profundo, Miguel, respondió, su voz temblando ligeramente. La conversación continuó, pero la intimidad y la honestidad que surcaban sus palabras le dieron a Miguel la oportunidad de confrontar sus propias emociones. A medida que hablaba, los fragmentos de la relación familiar enredada comenzaban a despejarse poco a poco. Era como si la tensión había liberado espacio para un nuevo entendimiento. Sin embargo, a medida que se adentraban en la discusión, un dilema resurgió: ¿debería enfrentarse a su madre con esta nueva perspectiva, o era mejor esperar hasta que su visión estuviera completamente formada? Sopesando ambos caminos, Miguel se dio cuenta de que no solo debía preparar un diseño arquitectónico, sino también uno emocional para sus seres queridos. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de su madre, que decía: hablemos. Creo que tenemos que llegar a un acuerdo sobre esto. Sus ojos se encontraron con los de Ana, y la expresión de ella lo alentó a ser audaz. Quizás esta era la oportunidad perfecta para sincerarse no solo con su madre, sino consigo mismo. Con el corazón acelerado y la mente llena de ideas, Miguel se preparó para el próximo enfrentamiento. Era el momento de constatar si había llegado realmente a un punto de inflexión, no solo en su carrera, sino en su mundo familiar. La revelación de lo que era capaz de crear tanto fuera como dentro lo empujó hacia adelante, hacia un encuentro que podría cambiarlo todo. Así, en el hilo de sus pensamientos, una pregunta resonó en su mente: ¿realmente estaba listo para desnudarse ante su madre y compartir vulnerabilidades en un momento de decisión crucial? La incertidumbre lo envió a un abismo profundo, donde el resultado podría ser tanto liberador como devastador. Miguel tomó un profundo respiro antes de entrar a la casa. El ambiente estaba impregnado del aroma familiar de la cocina de su madre, un olor que evocaba tanto consuelo como nostalgia. A medida que avanzaba por el pasillo, se dio cuenta de que cada paso lo acercaba no solo a su madre, sino también a un acto de genuino desafío personal. Había llegado el momento de despojarse de las expectativas y las ataduras emocionales que siempre había sentido. Su madre lo recibió con una sonrisa que parecía querer ocultar la tensión. Me alegra que hayas venido, Miguel. Hay mucho que discutir, dijo, señalando la mesa donde el cafecito humeante aguardaba en su taza. Sí, hay cosas importantes que quiero compartir, respondió Miguel, sintiendo cómo su voz se quebraba levemente. La necesidad de expresarse estaba acompañada de un miedo latente, pero también de una determinación que había estado gestando. La charla inicial fluyó hacia el tema de la venta de la casa,
Aunque Miguel sabía que el verdadero contenido de la conversación estaba por venir. Mientras su madre exponía sus preocupaciones sobre el futuro, él se concentró en no perderse en sus propias dudas. Prefería externar su visión antes que dejarse abrumar por sus inseguridades. Lo que quiero proponer no es solo sobre la venta. Necesitamos ver esto como una oportunidad para redefinir lo que hemos sido como familia, empezó Miguel, notando cómo el rostro de su madre se tornaba de la expectativa a la incredulidad. ¿Redefinir? ¿A qué te refieres? Siempre hemos sido una familia unida, Miguel. Esta casa ha sido nuestro hogar, nuestro refugio, replicó ella, con un matiz de defensiva en sus palabras. Lo sé, mamá. Pero es justamente por eso que necesitamos transformación. Quiero crear un espacio que celebre nuestra historia, que tome en cuenta nuestros desafíos y nos ofrezca una nueva dirección. No podemos aferrarnos al pasado si eso significa perder de vista lo que podemos construir juntos, afirmó él, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su propia verdad. La preocupación en los ojos de su madre comenzó a diluirse. Por un instante, quizás escuchaba a su hijo de la manera en que él anhelaba ser escuchado. Sin embargo, el desafío contra la historia familiar que estaban a punto de afrontar parecía latente, a punto de estallar. Miguel se sintió compelido a abrir su corazón, a desnudarse emocionalmente. He estado trabajando en un diseño para un nuevo hogar, uno que integre todo lo que yo soy, lo que somos. Necesitamos abrazar este cambio. Lo que hemos vivido hasta ahora no debe ser un peso, sino el cimiento de algo más grande, pronunció, su voz llameante en un intento de que sus palabras regresaran a ellos como un boomerang de esperanza. Cuando la conmoción inicial de su madre se disipó, la frustración fue reemplazada por una vulnerabilidad palpable. Nunca te había escuchado hablar así, Miguel. Me asusta pensar en dejar atrás lo que hemos construido, confesó ella, su rostro visiblemente afectado. Lo entiendo, pero si no arriesgamos nada, nunca sabremos qué más podemos lograr, argumentó él, sintiendo cómo la tensión comenzaba a transformarse en algo más complicado. Aquella era una invitación a arriesgarse, a dejar que el dolor de la separación diera paso a un crecimiento conjunto. De pronto, el silencio se apoderó de la sala. Las preguntas de Miguel fluyeron de su mente hacia su corazón. ¿Podría su madre aceptar esta irreversibilidad? ¿Era realmente posible que la aceptación de este nuevo camino los uniera más que buscarlos a través del pasado? Al finalizar la charla, Miguel se sintió exhausto, pero liberado. Había expuesto sus deseos y temores, y aunque el futuro era incierto, había dado un paso monumental hacia la autenticidad. Una última mirada a su madre reveló una combinación de confusión y aceptación, cuando su teléfono vibró una vez más. Esta vez, era un mensaje de Ana. Mamá está preocupada. Este cambio es más grande de lo que creíamos. Nos toca a nosotros manejarlo. El estómago de Miguel se contrajo de nuevo, consciente de que la batalla apenas había comenzado. El mensaje marcaba el inicio de una nueva fase, y con cada fibra de su ser, comprendía que la transformación no sería sencilla, pero era absolutamente necesaria. ¿Estaba realmente listo para enfrentar no solo el cambio, sino las consecuencias de abrir heridas pasadas? La tensión en el aire se hizo palpable, prometiendo que lo que estaba por enfrentar no serían meras conversaciones, sino decisiones que marcarían el destino de su familia. Miguel salió de la casa de su madre sintiendo que el peso de su desafío apenas comenzaba a asirse en su ser. Más allá del temor a lo desconocido, había un profundo deseo de navegar hacia lo que él veía como una revitalización de su familia. Cada paso que daba hacia su automóvil lo distanciaba de lo que había sido y lo acercaba a la incertidumbre de lo que podría ser. Él sabía que el camino requeriría no solo fuerza, sino también inteligencia emocional. Mientras se acomodaba en el asiento del piloto, su mente se centró en la relación con su madre. Era evidente que el choque de sus visiones sobre el futuro les estaba planteando no solo un dilema familiar, sino también un gran obstáculo personal que necesitaba ser superado. Estaba en la encrucijada de decidir si dejarse llevar por la corriente del miedo o tomar el timón de su vida, así como lo había hecho en su carrera profesional. En su camino hacia el estudio, su mente giraba en torno a la idea de elaboración, la misma que había utilizado en su trabajo como arquitecto. La reconstrucción de un espacio físico exigía creatividad, también lo haría el proceso de redefinición de su familia.
Miguel encendió su computadora y se sentó, decidido a plasmar sus ideas en un modelo digital que reflejara no solo sus expectativas, sino también un llamado a su madre. Era un ejercicio que buscaría amalgamar sus visiones en una sola propuesta tangible. Mientras tecleaba, su mente se mezclaba en recuerdos de su niñez, cuando dibujaba castillos y soñaba con las posibilidades infinitas del mundo. Sin embargo, el mayor reto no era solo diseñar un nuevo hogar, era mediar la aceptación de su madre y, al mismo tiempo, reconectarse con la fortaleza que siempre había creído dentro de él. Una notificación de su teléfono lo interrumpió. Era Ana de nuevo. ¿Cómo te sientes? No quiero que esto nos afecte. Aquella frase resonó en su mente, hurgando en el fondo de sus pensamientos sobre la importancia de las relaciones. Se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaría crear un espacio seguro donde cada uno pudiera manifestar sus sentimientos sin miedo a ser juzgado. Mientras su diseño iba tomando forma, Miguel decidió establecer un modelo visual que resumiera su visión, un hogar abierto, fluido en sus espacios, donde las paredes no fueran límites, sino conexiones. Cada habitación revelaría su esencia, los momentos difíciles y las alegrías compartidas. Era un lugar que deseaba representar su familia, en constante evolución. Miguel se sintió emocionado al ver cómo su concepto. A cada clic, sentía que estaba recibiendo un nuevo aliento de vida. La angustia inicial empezaba a dar paso a un entusiasmo palpable. Este proyecto no solo era profesional, sino profundamente personal. Había un propósito detrás de cada línea que dibujaba y le decía que estaba listo para presentar su visión. Ya anochecía cuando Miguel se sintió satisfecho con el avance de su diseño. Pero un pensamiento incomodante lo invadió. ¿Cómo haría su madre para entender la esencia de todo esto? ¿Cómo se conectaría con el nivel emocional que él había alcanzado? Con el corazón latiendo más fuerte, decidió que la mejor forma de abordar esto sería no solo hablar, sino mostrarle. La noche transcurrió entre pensamientos y un único enfoque. Debía reunir el coraje para presentarle su idea, no como una imposición, sino como un proyecto en conjunto, y pensando en ello, una pregunta se formó en su mente: ¿sería su madre capaz de aceptar este cambio radical y tomar las riendas junto a él? La incertidumbre se cernía y Miguel sentía que el momento crucial estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, lo que Miguel no sabía era que la verdadera resistencia no vendría solo de su madre, sino de su propia capacidad para abrazar el cambio en su interior. Al regresar a la casa de su madre al día siguiente, llevaba consigo no solo un diseño, sino también la esperanza de que su visión podría ser el hilo conductor para cambiar su relación. Pero, en el fondo, su mente se debatía con una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si su madre no estaba lista para este nuevo capítulo? La ansiedad era palpable al poner el pie en el umbral, consciente de que la llegada de este nuevo tiempo traería consigo tanto bloqueos como oportunidades. Miguel estaba a punto de descubrir que no solo se trataba de un hogar físico, sino de encontrar un hogar en el corazón de su madre, un desafío que pondría a prueba no solo sus habilidades como arquitecto, sino también su capacidad para ser un hijo honesto y, sobre todo, un ser humano en búsqueda de la conexión. La respiración de Miguel se volvió superficial mientras cruzaba el umbral de la puerta. Cada paso resonaba en su mente como un eco de su propósito. Sus manos sostenían un cable de conexión, la forma tangible de conectar su mundo interior con el de su madre. Sabía que el verdadero reto no estaba en la presentación del diseño, sino en abrir un espacio donde juntas pudieran transformar la incertidumbre en oportunidad. Su madre lo recibió con una mezcla de desconfianza y curiosidad. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, y Miguel sintió que cada palabra que dijera podría desmoronar el delicado equilibrio en aquel hogar. ¿Ya has almorzado, hijo?, preguntó ella. Desvió la mirada, evitando profundizar en el porqué de su visita. Era típico de su madre suavizar la incomodidad con el ritual de la comida. Sí, mamá. Solo vine a hablar sobre algo importante. La voz de Miguel tembló un poco, pero se obligó a mantener la mirada firme. Necesitaba mostrarse seguro, no solo por ella, sino también por él. Con un gesto decidido, sacó la laptop de su mochila y se la acercó. He diseñado algo que creo puede ayudarnos a entender mejor cómo podemos avanzar juntos. La expresión de su madre cambió de desconfianza a sorpresa. Se sentó lentamente en el sofá, atrapada entre la inquietud y la curiosidad.
Miguel empezó a presentar su diseño, describiendo cada espacio, cada intención detrás de una pared o una ventana abierta. A medida que hablaba, notaba cómo la barrera de su madre comenzaba a desmoronarse. Las palabras fluyeron como un río de emociones, donde revelaban no solo una visión arquitectónica, sino una visión renovada de su relación. Imagina este lugar como un refugio donde podamos conectarnos, dijo él, notando cómo la tensión en el rostro de su madre cedía un poco. Sin embargo, al llegar a un área que simbolizaba el espacio destinado a momentos familiares, se topó con la resistencia que había temido. Pero, hijo, esto es solo un sueño. No entendemos cómo solucionar nuestros problemas así, murmuró, la frustración era evidente en su voz. Miguel sintió nuevamente pisar esa encrucijada. ¿Sería su esfuerzo vano? Fue entonces cuando recordó algo que su mentor le había enseñado: la resistencia es parte del proceso. Lo sé, mamá. Pero, si no damos este primer paso, siempre seguiremos atrapados en el mismo lugar. Quiero que trabajemos juntas en esto. Te necesito a mi lado, no solo como madre, sino como co-creadora. Las palabras se deslizaron en el aire tenso como un hilo de luz. Con cada oración, Miguel sintió que lograba alcanzar un lugar más profundo en su interior. No estaba simplemente vendiendo una idea, estaba invitando a su madre a ser partícipe de su camino. Y aunque la puerta de la duda aún era firme, vislumbró un matiz de comprensión en sus ojos. Sin embargo, el giro inesperado vino cuando su mamá, después de un largo silencio, compartió un recuerdo que nunca antes había mencionado. Cuando eras pequeño, me pedías que te ayudara a construir refugios en el jardín con sábanas y palos. Para ti, esos eran lugares seguros donde la creatividad florecía. A veces me pregunto si he sido demasiado dura contigo, confesó, la vulnerabilidad asomando entre sus palabras. Miguel sintió la conexión que buscaba, su propio camino comenzaba a entrelazarse con el de su madre. Esa revelación traía consigo un desafío nuevo, el perdón, y no solo hacia ella, sino hacia sí mismo. Se sentían a punto de romper el molde, de tirar al suelo facades y prejuicios que solo complicaban su relación. Pero lo que Miguel no anticipaba era que esa apertura podría dar lugar a un descubrimiento mucho más profundo sobre ellos mismos, una verdad olvidada que transformaría no solo su hogar, sino el núcleo de su familia. Deberíamos explorar esto juntos, mamá, dijo, decidido a no dejarse intimidar por las oleadas de duda que aún lo envolvían. La respuesta a su propuesta aún flotaba en el aire, y esa pregunta lo acompañaría: ¿podría su madre a su vez volver a encontrar la creatividad que alguna vez fomentó en su hijo y, juntos, reinterpretar su historia familiar? Con el corazón palpitando, Miguel supo que estaba en el inicio no solo de un proyecto arquitectónico, sino de un viaje emocional hacia una reconstrucción que trascendería los muros de su hogar. Sin embargo, la incertidumbre de si lograrían abrazar esta oportunidad de cambio seguía pesando sobre sus hombros, mientras el rango de una nueva posibilidad se abría frente a él. Miguel sació su hambre de respuestas remontando sus pensamientos hacia el pasado. Mientras su madre lo observaba, su mente se llenaba de recuerdos de aquellos refugios improvisados, pero también de los muros que había levantado en su relación a lo largo de los años. Comprendía que el verdadero viaje que estaba emprendiendo no se limitaba al diseño físico de un hogar, sino que abarcaba una profunda renovación interna. Quizás no sea solo un espacio físico lo que necesitamos. Quizás se trate de redefinir cómo nos comunicamos, pensó. La idea de co-crear juntos peleaba con la sombra de la duda: ¿cómo podrían superar sus diferencias intergeneracionales y la historia cargada entre ellas? Utilizando la arquitectura como metáfora, Miguel decidió que cada conversación construida entre ellos sería un ladrillo en el camino hacia la sanación. Un nuevo fuego se encendió en él. Miguel empezó a trazar un plan de acción más allá del diseño arquitectónico. Rentó un pequeño estudio para llevar a cabo las reuniones con su madre. Allí, cada martes, se encontrarían, no para hablar de planos o maquetas, sino para poner en pie sus historias, sus emociones. Si quiero construir algo nuevo con ella, primero debo conocer la historia, razonó. Al llegar el primer martes, se sorprendió de lo que significaba estar frente a su madre en un espacio que no era el hogar, un lugar neutral que ofrecía la posibilidad de revitalizar la relación. La conversación fluyó más fácilmente, como si cada palabra encontrara su hogar en un espacio nuevo.
Miguel le preguntó sobre sus experiencias, sobre los sacrificios y sueños que había relegado al olvido. Cada anécdota revelaba la fortaleza de su madre, así como las heridas que nunca habían sido sanadas. Mientras hablaban, un elemento crucial salió a la luz: nunca creí que pudieras entender lo que significa ser madre, admitió su madre sin evasivas. Esa confesión resonó en Miguel, quien por un instante confrontó sus propios prejuicios. La vulnerabilidad de su madre desnudó la fortaleza que tanto había admirado en ella durante su infancia. Estaba claro que él también había sido prisionero de sus suposiciones. La idea de que ambos estaban construyendo una nueva narrativa se fue haciendo patente, pero la transformación no vino sin resistencia. En el segundo encuentro, Miguel propuso que cada uno escribiera un pequeño relato sobre sus sueños y miedos. La tarea no fue bien recibida. Su madre frunció el ceño, manifestando que palabra alguna podía cambiar lo que ya estaba escrito. Esa reacción desconcertó a Miguel. Sin embargo, un instante de reflexión le permitió ver la debilidad en dicha respuesta: si no intentamos expresar lo que sentimos, seguiremos atrapados en ciclos de silencio. Enfrentar la resistencia se volvía una tarea esencial. Su vida había sido un constante ejercicio de confrontación y aprendizaje. Miguel observó que cada pequeño enfrentamiento le daba la oportunidad de cuestionar no solo a su madre, sino también a sí mismo. Notó que las sombras de miedo seguían apareciendo en su mente, recordándole las dudas que tanto tiempo habían nublado su juicio. Con cada conversación, se sentía más fuerte, como si cada palabra pronunciada transformara un trozo de su identidad. Al final de esa semana, mientras reflexionaba sobre lo avanzado, soñó con una transformación donde su hogar sería un lugar de refugio en todos los sentidos, no solo en lo físico, sino en la calidez emocional que podía generar. Había más en el proceso de reconstrucción que solo sus propios sentimientos. Miguel se dio cuenta de que su madre podía ser el compañera ideal en este viaje de descubrimiento, pero entonces una inquietud surgió en su mente. La apertura que había logrado con su madre podría no solo enfrentarse a las capas de la historia personal entre ellos, sino también a secretos familiares que amenazaban con resurgir y destruir lo que habían comenzado a edificar. ¿Qué pasaría si, en esos retazos de conversación, afloraban verdades difíciles de asumir? ¿Podrían sostener el peso de la verdad y continuar avanzando juntos? Frente a esos nuevos retos, sintió el creciente anhelo de mantener ese ímpetu y seguir construyendo su futuro. Miguel se prometió que no se detendría ante las sombras del pasado. La búsqueda de la autenticidad estaba solo comenzando, y el próximo encuentro prometía ser decisivo. Sin embargo, sentía la necesidad de prepararse, porque el camino hacia la luz podría ser acompañado de oscuridad que necesitaba comprender. ¿Qué secretos desearía revelar su madre? Las respuestas lo llevarían a un lugar inesperado, donde la verdad se tornaría el fundamento del hogar que ambos deseaban construir. Miguel llegó a su tercer encuentro con su madre con una mezcla de emoción y aprensión. La sala del estudio, decorada con un par de planos y algunas sillas de diseño austero, parecía un refugio de posibilidades, y era en ese lugar donde sentía que las barreras comenzaban a desmoronarse. Sin embargo, la incertidumbre acerca de los secretos que podían salir a la luz lo mantenía en un estado de alerta. Hoy quiero que hablemos de los cambios, propuso Miguel, buscando abrir una puerta que nunca antes había considerado. Su madre lo miró con una expresión que oscilaba entre el nerviosismo y la curiosidad. ¿A qué cambios te refieres?, preguntó, con la voz temblorosa. Sobre lo que significaría para nosotros vender la casa. No solo la casa física, sino lo que representa para cada uno de nosotros, explicó, sintiendo como el peso de sus propias palabras reverberaba en el aire. La reacción de su madre fue inmediata, su rostro se tornó serio, como si estuviera retrocediendo a un lugar de recuerdos dolorosos. Esa casa fue el corazón de nuestra familia, Miguel. Venderla sería como despojarnos de nuestra historia. Miguel sintió el tirón de la ansiedad en su pecho, consciente de que cada palabra de su madre contenía múltiples capas de dolor y nostalgia. Pero, ¿no crees que aferrarnos a un lugar puede estar impidiendo que avancemos? Necesitamos un nuevo inicio, argumentó, consciente de que esta conversación podría ser un punto de inflexión. Un nuevo comienzo, su madre repitió, como si esa idea flotara en el aire, pero su tono dejaba claro que estaba lejos de ser convencida. No todo cambio es bueno, hijo.
A veces, el cambio significa perderse en la confusión. Miguel se dio cuenta de que estaba tocando fibras sensibles. Cada vez que se encontraba con su madre, una parte de él deseaba escarbar más en las emociones que frecuentemente habían sido reprimidas, desenterrar los secretos que amenazaban con fracturar la relación que estaban tratando de reconstruir. Quizás el verdadero cambio que tememos no viene del exterior, sino de adentro. ¿Cómo nos ayudamos a ambos a sanar si nos quedamos anclados en el dolor del pasado? La tensión en el aire se intensificó, y ante sus ojos se dibujaba un nuevo paisaje de posibilidades. Decidido, Miguel propuso que comenzaran a explorar el significado de su historia familiar, porque las decisiones sobre el hogar no podían tomarse sin entender el pasado. Te propongo que elaboremos una lista, algo simbólico. Nombres de momentos buenos y malos que hemos vivido en esa casa, sugirió, sintiendo una oleada de esperanzas renovadas. Los ojos de su madre se iluminaron con una mezcla de escepticismo y un destello de interés. ¿Recuerdas la Navidad del año pasado, cuando nos peleamos sobre la cena hecha en el horno? Fue un desastre, pero al final tuvimos que reírnos, dijo, y Miguel pudo sentir cómo el hielo comenzaba a romperse entre ellos. Sin embargo, lo que Miguel no esperaba era que esa conversación tan cotidiana también revelara un pasaje que había quedado en el silencio durante años. Ese año fue difícil para mí. A veces, me siento como si hubiera fallado siendo madre y lo resto solo lo intentara reparar, confesó su madre de forma abrupta, sorprendiendo a Miguel con la honestidad de su declaración. Miguel sintió que el aire se volvía pesado y seguro, esos fragmentos de información resonaban profundamente en su alma. La conversión no era solo sobre la casa, sino sobre un vasto campo de emociones reprimidas. Dejemos de lado el miedo a la pérdida, respondió él, buscando ahondar en esa nueva conexión. Construyamos juntos una caja de recuerdos. Llenémosla con las historias que queremos conservar, lanzó Miguel, deseando empoderar a su madre a transformarse en co-constructora de su propio futuro. Mientras hablaban, un abismo de posibilidades se abría ante ellos, un viaje que podría llevarlos de la confusión a la claridad, del dolor a la aceptación. Aunque la idea de revelar más secretos aún pesaba sobre él, Miguel sintió que tenían una oportunidad única de redefinir su historia. Al despedirse, Miguel quedó con la sensación de que estaba preparado para la verdad, y que cada conversación lo acercaba a una nueva forma de entender su identidad. Pero en el fondo de su corazón, una voz resonaba claramente: ¿y si lo que descubrías era más devastador de lo que habías imaginado? Esa inquietante pregunta rondaba en su mente mientras abandonaba el estudio, aumentado su deseo de seguir indagando en lo desconocido. ¿Qué más había detrás de cada historia familiar, esperando ser revelada? El eco de sus propios pensamientos acompañó a Miguel en el trayecto de regreso a casa. La conversación había sido un avance, pero también había dejado entrever un camino lleno de incertidumbres. Su mente se centró en la idea de la caja de recuerdos. No era solo un símbolo de unión, era un espacio donde podrían abrirse las heridas que amenazaban con agrietar su nueva relación. La posibilidad de que esos recuerdos pudieran contener más dolor que alegría lo inquietaba. Días después, Miguel decidió que debía actuar. Sabía que esta tarea era algo que deberían hacer juntos, pero también comprendía que, para dar ese paso, debía estar preparado para lo que podría encontrar en los rincones inexplorados de sus memorias compartidas. Así que puso en orden sus pensamientos y definió sus objetivos. Quería que su madre entendiera que el cambio no solo era inevitable, sino también necesario para sanar. Se sentó a escribir una carta dirigida a ella, un primer borrador donde expresaba sus sentimientos y el deseo de seguir adelante, pero sin ignorar el pasado. Al redactar, Miguel se vio a sí mismo como un periodista que investiga su propia historia. Cada palabra era un paso hacia el descubrimiento, una forma de tomar control sobre la narrativa familiar que hasta ahora había estado fuera de su alcance. Cuando terminó, sin embargo, se dio cuenta de que la estrategia también necesitaba algo de cálculo. En su mente, la carta se transformó en una hoja de ruta, pero no podía hacer todo el trabajo solo. Decidió incluir historias que recordaba de su infancia, aquellos pequeños momentos que a menudo se perdían entre las grandes decepciones. Esto era lo que esperaba compartir. La próxima reunión debía ser un espacio donde las palabras fluyeran libremente, donde más que secretos, se revelaran emociones. Al llegar el día de la cita, Miguel sintió como los numerosos nervios lo acompañaban.
La velada tenía un aire diferente, el ambiente estaba cargado de una mezcla de expectativa y temor. Su madre lo recibió con una sonrisa temblorosa, pero él notó que había algo más en esa expresión, una especie de resistencia a la vez que una búsqueda de conexión. Comenzaron a desenterrar historias de la casa, pero esta vez, con un enfoque renovado. Miguel propuso que se turnaran para contar los momentos que les marcaron. Pronto, las risas mezcladas con lágrimas empezaron a llenar el salón. Miguel evocó una tarde en la que, tras lluvias torrenciales, había hecho un barco de papel que se había quedado atrapado en un charco. La risa de su madre al recordar esa anécdota lo llenó de calidez, y por un momento, olvidar lo que les había separado parecía posible, pero, como un destello que ilumina un oscuro camino, la conversación se desvió hacia ese año difícil, el mismo que su madre había mencionado. Sin esperar, ella comenzó a hablar de su lucha interna, su incapacidad para manejar el dolor que la había ahogado. Al escucharla, Miguel se dio cuenta de que su historia era también la suya. En ese momento, comprendió que el cambio que ambos necesitaban no era solo una cuestión de mudanzas, era una transformación de su relación interna. A medida que sus palabras se entrelazaban, Miguel se sintió más fuerte. Había llegado un punto crucial en su relación, una inflexión en la historia familiar que había estado esperando. Si logramos reconocer nuestro dolor, tal vez podamos encontrar el propósito detrás de cada lágrima, propuso, rodeando a su madre con mirada comprensiva. La conversación se tornó cada vez más intensa, y Miguel no pudo evitar preguntarse si estaban verdaderamente listos para enfrentar lo que podría salir de esa caja. De repente, sintió la presión del tiempo y la búsqueda de respuestas. Al final de la noche, mientras se despedían, su madre le entregó un viejo álbum fotográfico que había estado guardando. Tal vez estas fotos te cuenten cosas que yo no puedo, afirmó con una voz quebrada. Miguel sostuvo el álbum contra su pecho, sintiendo el latido de los secretos que debía desenterrar. Mientras se alejaba, un torrente de sentimientos lo envolvió. Algo en su interior se movía con fuerza, el pasado y el futuro se entrelazaban en un solo hilo, y se dio cuenta de algo importante: estaba a punto de entrar en un laberinto lleno de verdades que podría cambiarlo todo. Pero, ¿realmente quería realizar ese viaje de exploración? ¿Qué realidades ocultas esperarían en cada página de aquel álbum? La ansiedad y la curiosidad lo acompañaban mientras se adentraba en lo desconocido. Miguel se sentó en su escritorio con el álbum fotográfico abierto ante él, cada imagen una ventana hacia momentos pasados que una vez habían dado sentido a su vida. Con cada fotografía que pasaba, se sumergía más en los recuerdos, cumpleaños, navidades, risas y lágrimas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que las historias no contadas esperaban ser descubiertas, y que esa búsqueda de la verdad no solo cambiaría su percepción del hogar, sino también la relación con su madre. Decidido a enfrentar el desafío, Miguel recurrió a sus herramientas, aquellas con las que había diseñado espacios físicos. Empezó a trazar un mapa emocional, una representación visual de las historias que había compartido con María a lo largo de los años. Era un diagrama que conectaba cada evento significativo, no solo para darle sentido a sus recuerdos individuales, sino para entrelazarlos en una narrativa que pudiera enriquecer su conexión familiar. La próxima reunión con su madre prometía ser un hito decisivo. Estaba decidido a abordar no solo la venta de la casa, sino también los secretos que habían podido ocultar sus corazones. Consiguió un poco de coraje mientras organizaba sus pensamientos de la tarde anterior. Cuando llegó el día, el aire estaba impregnado de expectativa. Miguel la recibió en el estudio nuevamente, el lugar donde las barreras comenzaron a romperse. En una mesa, los planes arquitectónicos y el mapa emocional estaban dispuestos, símbolo de lo que había evolucionado su relación desde la última vez que se encontraron. Su madre, visiblemente inquieta, observó el espacio con el que ambos estaban a punto de explorar sus sentimientos. «Hoy quiero que hablemos de la casa, pero quiero que también hablemos de nosotros», comenzó él, comprendiendo que una conversación que solo se centrara en lo físico no sería suficiente para sanar las heridas profundas que llevaban cargando. «Las fotos me han hecho reflexionar», continuó, señalando el álbum que contenía los recuerdos.
Cada una de estas imágenes cuenta una historia, una pieza de nuestro rompecabezas que no podemos ignorar si queremos reconstruir nuestra relación. María sintió, sus ojos comenzando a brillar con un destello de comprensión. Sin embargo, la preocupación aún se notaba en su expresión. Lo que hay en ese álbum es solo la mitad de la historia, Miguel. Hay momentos que quizás ni yo misma he podido asimilar, respondió con un aire de vulnerabilidad. Y creo que esos momentos son tan importantes como los felices, replicó Miguel, sintiendo que una oportunidad se abría delante de ellos. Si tomamos el tiempo para comprender por qué la casa significa tanto, quizás podamos darnos cuenta de que la venta no implica perder nuestro pasado, sino la posibilidad de empezar de nuevo en el presente. La conversación avanzó, cargada de valor y sinceridad. Miguel comenzó a compartir sus propias luchas y el peso emocional que había sentido al pensar en vender la casa. María, a su vez, empezó a desentrañar historias que había mantenido ocultas, revelando la presión que había sentido como madre, el miedo a perder la conexión con su familia y su lucha por ser un pilar, incluso cuando se sentía quebrada por dentro. Al profundizar en las conversaciones, ambos comenzaron a vislumbrar no solo la importancia del hogar físico, sino los cimientos emocionales, el verdadero refugio que habían construido en sus corazones. La fortaleza de María se fue entrelazando con la determinación de Miguel, su deseo de crear un nuevo hogar se transformó en un esfuerzo conjunto por hallarse a sí mismos en un presente renovado. Finalmente, después de horas de diálogo emocional y revelaciones, Miguel miró hacia su madre con nuevos ojos. La casa siempre será nuestra historia, mamá. No importa dónde estemos, siempre llevaremos ese pasado con nosotros. Pero también debemos permitirnos soñar y crear nuevos espacios. Juntos, María sintió, la resistencia en su rostro suavizándose. Quizás deberíamos considerar un paso atrás y no verlo como una pérdida, sino como una oportunidad de crecer. Estoy dispuesta a explorar esto contigo, dijo, la voz llena de fe renovada. Esa noche, Miguel se sintió más ligero, más cerca de realizar una transformación integradora que no solo beneficiaría sus vidas profesionales, sino también la esencia misma de su relación familiar. A la mañana siguiente, junto a su madre y hermana, trazaron el plan para el futuro. Cada uno compartió sus expectativas y sueños, trabajando juntos para reconciliar la nostalgia del pasado con la promesa del futuro. Así, Miguel no solo logró llevar a cabo una propuesta arquitectónica innovadora, sino que también creó un espacio emocional en el que empezó a renacer el espíritu de su familia. Al final de este recorrido, comprendió que el verdadero logro no era simplemente vender la casa, sino renacer juntos en un nuevo hogar, donde cada rincón tenía vida, amor y recuerdos. Miguel miró hacia adelante con confianza. Había logrado transformar una encrucijada en una oportunidad de conexión, de sanación, de construcción. Las consideraciones de diseño se convirtieron en el reflejo de una relación que finalmente podría florecer en un espacio diferente, pero también lleno de vida. No esperen ni un segundo más para compartir esta poderosa historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Deben suscribirse inmediatamente al canal para no perderse nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Cada acción cuenta, y los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal. Actúen ahora y sean parte de esta transformación.